Buenos días, iglesia. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Están en el lugar correcto en esta mañana. Como iglesia nos hemos puesto de acuerdo para estar en el mejor lugar que un creyente puede estar, a los pies de Cristo. Y alabamos y adoramos el nombre de Dios. Y queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, a las personas que nos visitan, por acompañarnos en este día. En este lugar adoramos y honramos el único Dios verdadero, el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a continuar con la serie que hemos estado estudiando sobre el libro a los Efesios. El sermón de hoy realmente se ha convertido en un reto para mí, sé que va a ser un reto para cada uno de ustedes. Vivir sabiamente en el matrimonio. Dios quiere que vivamos sabiamente en el matrimonio. La semana pasada iniciamos una sección que nos motivaba a andar en sabiduría, a ser cuidadosos en la manera en que nosotros vivimos en este mundo. Siendo cuidadosos en la manera de caminar, aprendimos que una manera de vivir sabiamente es aprovechar cada momento de la vida como una oportunidad para hacer lo correcto, entendiendo que la vida es un regalo de Dios. Y yo debo ser un mayordomo, un buen administrador de ese tiempo que Dios me da. Y debo aprovechar todas las oportunidades que Dios me regala. Eso es vivir sabiamente. Vivir sabiamente es manifestar control en cada área de mi vida. Una vida bajo el control del Espíritu Santo. Vivir sabiamente es tener una vida de gratitud ante Dios, expresado a través de las alabanzas al Creador. La porción de hoy, el apóstol Pablo nos estimula a vivir sabiamente en cuanto a las relaciones con los demás. Y desde el capítulo 5, verso 21, hasta el 6:9, el apóstol Pablo va a estar enfocando diferentes áreas donde nosotros como creyentes debemos vivir sabiamente. Y quiero invitarles a leer Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. Efesios capítulo 5. Versículo 21 hasta 33, hasta el final del capítulo. Dice la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús,
iglesia venimos delante de tu presencia, reconociendo tu señorío sobre nuestras vidas, reconociendo que eres Dios y que no hay otro Dios como tú, reconociendo que en tu palabra tú has establecido los parámetros de vida que le convienen a cada uno de nosotros como creyentes. Y nosotros en esta mañana oramos para que tú trabajes en nuestro interior, para nosotros aprender tu palabra y ponerla en práctica. Que nosotros como iglesia podamos tener matrimonios que reflejen a Cristo. Que nosotros podamos tener matrimonios para tu gloria, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Como decía en esta porción, el apóstol Pablo nos estimula a vivir sabiamente en cuanto a las relaciones con los demás. Dice el verso 21, en Efesios capítulo 5, verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. La palabra de Dios nos estimula a la sumisión mutua unos a otros. No solo como una manifestación de la llenura del Espíritu Santo, como terminamos la semana pasada, sino como un principio de autoridad y sumisión. Prácticamente en todas las áreas de nuestras vidas, en cualquier lugar que usted se desempeñe, usted va a tener que aprender los principios de autoridad y sumisión. No todos van a estar llamados a estar dirigiendo, a ser los líderes, a ejercer autoridad. Posiblemente la minoría ejerce la autoridad, la mayoría se somete. Y la palabra de Dios quiere estimularnos a nosotros como iglesia a vivir sabiamente entendiendo este principio de vida. Someteos esa palabra viene de la traducción upotazo. Es un término de origen militar que significa disponer, arreglar por rango. Los cristianos llenos del Espíritu tienen esa actitud, donde voluntariamente se ponen por debajo del otro. Es renunciar a los derechos individuales para cederlos a la otra persona. Y hay muchos textos en la Biblia que nos guían a esto. Por ejemplo, 1 de Pedro capítulo 2, verso 13. 1 de Pedro 2:13 dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. En cualquier área de la vida, los principios de sumisión y de autoridad van a estar presentes. Tenemos autoridad y sumisión en las relaciones esposo y esposa, en la relación padre e hijos, amos, siervos. Estar sometidos unos a otros tiene su poder y su efectividad solamente en el temor de Dios. Solamente en el temor de Dios. Someterse al otro no es una tarea fácil. No es fácil someterse en el matrimonio. No es fácil lograr que los hijos se sometan. No es fácil lograr someternos a los empleadores. No es fácil someternos a las autoridades que están de turno. Solo bajo el temor de Dios, guiado por el poder del Espíritu Santo, podemos lograrlo. Someterse es una palabra fuerte. Y yo vine preparado de antemano porque sé que levanta una pared al que está escuchando. Someterse es una palabra fuerte, que en la mayoría de los casos cae mal, especialmente cuando se está trabajando en esa palabra en el matrimonio. Hoy en día los matrimonios están en crisis. Tenemos matrimonios disfuncionales aún en el seno de la iglesia. ¿Saben ustedes por qué tenemos tantos matrimonios disfuncionales, tantos matrimonios que no funcionan aún dentro de la iglesia? Porque el hombre y la mujer no han sabido jugar su papel.
Porque el hombre y la mujer han invertido los roles establecidos por Dios para el matrimonio. Los hombres y las mujeres han cambiado las reglas del creador del matrimonio, que estableció reglas para que le vaya bien, y los hombres y las mujeres han cambiado esas reglas. Pero nosotros, como creyentes, miembros de la primera iglesia bíblica cristiana, necesitamos tener matrimonios para la gloria de Dios. Al tocar este tema de la sumisión de la esposa a su marido, estamos tocando un tema espinoso, un tema delicado, un tema que es conflictivo. Y la razón es porque el mundo rechaza el concepto de sumisión. Porque cuando se escucha la palabra sumisión, la asociamos a abuso, la asociamos a machismo, la asociamos a inferioridad. Tan pronto mencionamos esa palabra, nos llega a la mente estar subyugado a ese hombre que es un abusador, que tiene a su esposa como una esclava. A ese hombre machista e intolerante. Pero la sumisión que encontramos en la Biblia no tiene nada que ver con eso. Es un concepto totalmente opuesto a lo que el mundo enseña. Para Dios, el hombre y la mujer son iguales en dignidad. Para Dios, el hombre y la mujer son iguales como seres humanos. Para Dios, la mujer debe estar en una posición de honor. ¿Cuántos dicen amén? Para Dios, la mujer debe estar en una posición de honor. En los tiempos que el apóstol Pablo escribe, la mujer era solo un objeto sin dignidad, sin valor en el seno familiar. Para los romanos, la mujer era un mueble. ¿Saben lo que significa que la mujer era un mueble? El hombre tenía una casa, un sofá, un sombrero y una mujer. Así se consideraba la mujer, sin oportunidad de compartir socialmente, con una condición legal similar a lo de los esclavos, sin ningún tipo de derecho. La mujer era considerada un ser inferior. Incluso no hace tantos años que la mujer aún no tenía ni derecho de votar en las elecciones del país. Pero Pablo nos va a presentar una postura totalmente opuesta a la del mundo antiguo. El apóstol Pablo nos va a enseñar lo importante que es el rol de la mujer en el matrimonio. Lo importante que es el rol del hombre en el matrimonio. Todo lo que nosotros vamos a tratar en esta mañana es partiendo del hecho de que nosotros somos iguales, pero somos diferentes. Somos iguales, pero somos diferentes. Tenemos características diferentes. El hombre no tiene un estatus mejor que el de la mujer. El hombre, por ser hombre, no tiene ventajas delante de Dios. Todos, hombre y mujer, nos salvamos de la misma manera. Hombres y mujeres tenemos los mismos beneficios y las mismas bendiciones como herederos. Hombres y mujeres tenemos la misma esperanza. Lo que Dios piensa del rol de la mujer en el matrimonio es muy distinto a como el mundo lo ve. Primera de Pedro capítulo 3, verso 7. Primera de Pedro capítulo 3, verso 7. Le dice a los maridos: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La palabra de Dios está diciendo a los hombres: tienen que dar honor a la mujer. Hombres tienen que tratar a la mujer con delicadeza, porque fueron construidas y diseñadas por Dios de manera frágil y tienen que tratarla con delicadeza. La palabra de Dios le está diciendo a los hombres cristianos de esta iglesia: traten a sus esposas bien, para que ese maltrato no se convierta en un estorbo en su relación con Dios.
La mujer ha sido colocada bajo la autoridad de su marido y ella debe sujetarse al liderazgo de él. ¿En qué consiste la sumisión? ¿Cómo podemos nosotros vivir sabiamente en el matrimonio? En esta porción el apóstol Pablo va a mostrar tanto a la esposa como al esposo el rol que Dios espera que ambos jueguen en el matrimonio. Vamos primero con las esposas. No, compartía con algunas personas la situación de lo que iba a predicar en esta semana y me dijo, ¿y por qué no comienza con los hombres? Yo estoy en el orden del texto, como Dios lo reveló al apóstol Pablo. Y vamos primero con las esposas. Esposas. Es un principio algo largo hoy, pero no quise dejar pasar la idea total. Las esposas deben reconocer y aceptar voluntariamente la autoridad delegada por Dios a su marido. Voy a repetir. Las esposas deben reconocer y aceptar voluntariamente la autoridad delegada por Dios a su marido. La Biblia no manda al esposo a someterse a la esposa, sino que manda a la esposa a que se someta a su marido. O sea que en el texto aquí hay una acción de la esposa. Miren lo que dice el versículo 22, Efesios capítulo 5, verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Llamado de Dios para las esposas es a someterse voluntariamente al liderazgo de su marido. Someterse, como decía hace un rato, es la palabra upotazo. Tiene la idea de someterse voluntariamente. No someterse por la fuerza, no obligarla a someterse. Ella, por su relación con Dios, decide ubicarse en el lugar que Dios tiene para ella. Voluntariamente. Por pura convicción. Con satisfacción y con respeto. Someterse voluntariamente. Cuando la palabra de Dios está hablando en esta palabra upotazo, no tiene la idea de inferioridad, de maltrato ni de nada de eso. Voy a tratar de explicar. Un micrófono. Este micrófono cuenta del micrófono y el cable. ¿Para qué sirve ese micrófono? En este momento ese micrófono no sirve para nada. La utilidad de ese micrófono es cuando el cable viene y ocupa su lugar y se conecta al micrófono. El cable solo no tiene ningún tipo de utilidad. ¿Ustedes creen que ese cable está peleando porque le tocó la parte de abajo? No, el cable simplemente está ocupando el lugar que el diseñador estableció. Para que el micrófono funcione correctamente, el cable tiene que estar colocado. Y la misma idea es con la palabra upotazo. La mujer se somete voluntariamente. Cuando la esposa se somete, es reconocer el orden de autoridad diseñado por Dios para el hogar. Tienen esa, le coloqué someterse ahí para que ustedes anoten la idea. Reconocer el orden de autoridad diseñado por Dios para el hogar. Lo aceptan gustosamente y actúan en consecuencia, actúan correctamente. La relación de un esposo con su esposa es distinta a la relación de un padre con sus hijos. Es distinta a la relación de un empleador con su empleado. Es distinta a la relación de un alumno con su maestro. El esposo nunca debe tratar a la esposa como su hija. El esposo nunca debe tratar a su esposa como una empleada. El esposo nunca debe tratar a su esposa como una sirvienta.
tráeme esto, préstame ello, súbeme esto, bájame esto. El esposo nunca debe verse en su relación con su esposa como una jefa, como un jefe. Es una relación basada en un amor mutuo. Es la relación de mayor cercanía, de mayor intimidad, de mayor complicidad que puede existir sobre la faz de la tierra. Debemos recordar que estamos hablando con matrimonios, donde un hombre y una mujer se han puesto de acuerdo delante de Dios para ser una sola carne. Y esto es vital entenderlo. En el plan de Dios para el matrimonio, Dios ha colocado al hombre en una posición de liderazgo que debe ejercerla correctamente y en amor. La esposa voluntariamente apoya la posición dada por Dios a su marido. Son parte de los dos de un mismo equipo. Cada uno tiene su rol dentro del matrimonio, donde se complementan mutuamente. No es competir dentro de la relación matrimonial, buscando protagonismo. Es luchar juntos tras los mismos objetivos. Juntos luchando para tener una relación que dé gloria a Dios. Lamentablemente, hoy día, más que una colaboración en los matrimonios, se está dando pugnas, luchas por el poder, luchas por sentir quién toma la decisión. Las decisiones matrimoniales tienen que ser el resultado de un consenso entre la pareja. Las mejores decisiones matrimoniales se toman en un consenso como pareja, donde puestos de acuerdo, entonces el hombre asume la responsabilidad de la decisión. La esposa nunca debe tomar una decisión de envergadura por su propia cuenta. ¿Escucharon, mujeres, esposas? Nunca una esposa debe tomar una decisión de envergadura sin el apoyo de su esposo, sin consultarlo con su esposo. El hombre nunca debe tomar una decisión de envergadura apostando a su hombría. Los dos deben tomar decisiones bajo consenso. Maridos, tenemos que aprender a escuchar a nuestras esposas. Tenemos que aprender a escuchar a nuestras esposas. Escuchar a tu esposa no te hace débil. Escuchar a tu esposa es una señal de sabiduría, porque las mujeres son sabias, tienen un sexto sentido y muchas veces están viendo cosas que tú y yo no podemos ver. La esposa es una verdadera ayuda idónea del hombre, la mejor ayuda, la ayuda por excelencia que una persona puede tener es la ayuda de su esposa o la ayuda de su esposo. El más excelente de los complementos es un verdadero equipo donde cada uno juega su papel, donde cada uno juega su rol, porque en el matrimonio cada uno tiene su rol. En la vida matrimonial no necesitamos unos a otros. Para que un matrimonio sea funcional, cada uno debe cumplir con el rol que Dios ha establecido. Dios es el creador del matrimonio. Dios sabe lo que necesitamos para que el matrimonio funcione. Y Dios quiere que nosotros, como miembros de la primera iglesia bíblica cristiana, respetemos las reglas de juego que Dios ha establecido para el matrimonio. Cuando yo estoy hablando de rol, no me estoy refiriendo a las tareas dentro del matrimonio, donde nosotros podemos identificar tareas propias del hombre o tareas propias de la mujer. El hombre físicamente es más fuerte que la mujer. En tal sentido, en el matrimonio, en el hogar, las tareas de fuerza las tiene que ejecutar el hombre. Si el hombre está en la casa, no es posible que la mujer se eche el botellón de agua encima. Eso está hecho para el hombre.
porque el hombre es más fuerte delante de Dios. Las tareas de peligro, de riesgo en el hogar tienen que ser ejecutadas por el hombre, porque Dios lo diseñó para eso. Si están durmiendo por la noche y escuchan un ruido, mi amor, anda, ve, a ver, no estimule eso, para que sea la esposa que vaya a verificar lo que está pasando. Hay hogares donde de una u otra manera entra una rata. Y usted ve al hombre subido en la silla y la mujer con una escoba. Cuando hay riesgos, es el papel del hombre cuidar y proteger el hogar. Cuidar y proteger el hogar. Las tareas de los detalles, de decorar, de los muebles, de la cortina. Hombres, no se metan en eso. Déjenle eso a las esposas. Déjenle la parte de poner el hogar bonito a las mujeres. Permítanle su espacio. Sean un poquito flexibles porque ellas quieren lo mejor para el hogar. A veces ustedes piensan que es para fastidiar, es para poner el hogar bonito, porque a usted le gusta encontrar el hogar bonito. No quiere poner, pero le gusta encontrar lo bonito. Hay otras tareas en el hogar que no son propias ni de la mujer ni del hombre. No tienen sexo, van a depender de las circunstancias de cada pareja. Cocinar, lavar, planchar. Culturalmente están asociadas a las mujeres. Pero va a depender de las circunstancias de cada pareja. Hay parejas que conozco aquí aún dentro de la iglesia que por situación el hombre cocina, el hombre plancha. Entonces, esa parte es una condición que la pareja se pone de acuerdo. Lo más importante es la actitud de colaboración dentro del equipo. La actitud de colaboración. ¿Y qué pasa con las mujeres que tienen esposos que no son cristianos? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. Vamos a ver lo que dice Dios a las esposas que tienen un marido que no es cristiano. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. La palabra de Dios está mandando a las esposas que no tienen un marido cristiano que se sujeten también. Que se sujeten también. La manera como una esposa cristiana le predica a Cristo a su esposo que no es cristiano es mostrando respeto a la autoridad del esposo. Mostrando respeto a la autoridad del esposo. Las esposas deben reconocer el orden de autoridad establecido por Dios para el matrimonio. Y con sabiduría se ganan al esposo. Una esposa que tenga un marido que no es cristiano, restregándole su incredulidad, lejos de acercarlo, lo aleja. Comparándolo como son los hombres de la iglesia, lejos de acercarlo, lo aleja. La Biblia está mandando a las parejas a tener una mutua dependencia del hombre con la mujer y la mujer con el hombre. Primero a los Corintios capítulo 11, versos 11 y 12. Primero a los Corintios capítulo 11, versículos 11 y 12. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Dios planificó las cosas de tal manera que la mujer y el varón dependan el uno del otro.
el uno del otro. Una vez más, mujeres, aunque usted ha escuchado de la palabra sumisión, posiblemente lo que usted ha escuchado es muy alejado a lo que Dios quiere reflejar al sentir del texto. La sumisión de la esposa no significa que ella es inferior al esposo. En tal sentido, la mujer nunca debe ser tratada como una esclava o como un objeto. La sumisión es el reconocimiento del orden de autoridad establecido por Dios para el matrimonio. Una mujer sumisa honra la posición de autoridad del esposo. Una mujer sumisa honra la posición de autoridad de su marido. Mujeres, ustedes quieren ser mujeres de fe, mujeres sumisas, mujeres virtuosas. Pónganse de acuerdo con Dios para respetar a sus maridos. Una mujer sumisa honra la posición de autoridad de su marido. Pongan atención a las palabras que voy a decir ahora. Cuando la esposa se somete a su marido, se está sometiendo a Cristo. Sumisa no tiene nada que ver con esa mujer bobona que el hombre maltrata y que el hombre denigra. Sumisión tiene que ver con el reconocimiento del orden de autoridad establecido por Dios para el matrimonio. La Biblia dice, Efesios 5:22, una vez más, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es interesante como el apóstol Pablo enfatiza esta parte, como al Señor. Esto no significa que las esposas tengan la misma devoción al marido que a Dios. Nuestra devoción a Dios es única y no tiene comparación. Pero la manera como la mujer muestra amor a Dios en la relación matrimonial es respetando a su marido. ¿Por qué deben someterse las esposas de la primera iglesia bíblica cristiana? ¿Por qué deben someterse las esposas, todas las esposas que son parte de esta iglesia? ¿Por qué deben someterse a sus maridos? ¿Saben la respuesta? Porque Cristo lo manda. Cristo lo manda. Y una manera de agradar a Dios y vivir para su gloria es cuando usted como esposa muestra respeto, distinción para su esposo. Muchas de ustedes, quizá la mayoría, va a ser presionada para no tener la actitud de sumisión al esposo. Va a ser presionada por la sociedad, por las amigas, por la cultura. Van a ser presionadas para no someterse. Pero siempre recuerdo, debemos recordar una vez más, que los creyentes somos diferentes. Nosotros los creyentes estamos aquí sobre la tierra para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para las esposas es que se sometan a sus esposos. Es la voluntad de Dios para las esposas. Esposas, ustedes tienen una de dos. O muestran que aman al Señor sometiéndose a sus esposos, o muestran una actitud de necedad como la del mundo. Una de dos. Pero no se puede vivir la vida cristiana enfrentando continuamente al esposo
en rebeldía con el esposo, mostrando irrespeto al esposo. Y después vamos a orar y vamos a escuchar una canción. Eso no funciona así. La manera como usted muestra que ama a Dios, que usted como mujer tiene una vida para la gloria de Dios, es cuando usted comienza respetando a su esposo. Una vez más, someterse no te hace inferior, no te denigra, no es un maltrato, es el reconocimiento del orden establecido por Dios para el matrimonio. Lamentablemente, muchos maridos no inspiran respeto. Muchos maridos no inspiran respeto. Son maridos ásperos con sus mujeres, brutos con sus mujeres. Son maridos que no tienen tacto, no tienen sabiduría para trabajar con sus mujeres. Son maridos que su vida espiritual están por el suelo. Humanamente hablando, esos maridos no son dignos de respeto por su mala actitud. Pero usted como mujer, como esposa, que tiene una relación buena con nuestro Dios, no importa la actitud del marido, usted va a cumplir con su parte y con lo que Dios ha establecido para usted. Aunque el marido no es digno de respeto, Cristo, que ha establecido los parámetros, es digno de respeto. Todo es por Cristo. ¿Es fácil esto? No es fácil. Pero nosotros los creyentes nos hemos propuesto vivir haciendo lo correcto por Cristo. Por Cristo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Una esposa que quiera hacer la voluntad de Dios, vivir en santidad, agrada a Dios, respetando a su marido. El verso 23 nos da la razón por la cual la esposa debe tener la actitud de sumisión. Versos 23 y 24. Efesios capítulo 5, versos 23 y 24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La razón de la sumisión es porque el marido es cabeza de la mujer. Y yo sé que hay muchas mujeres y la sociedad lleva a las mujeres a pelear, pero ¿por qué él es cabeza? ¿Por qué no puedo ser yo la cabeza? Y si no puedo ser yo, por lo menos los dos somos cabeza. Quiero decirle que normalmente todas las instituciones tienen una cabeza. Cuando hay dos cabezas hay problema. Cuando un ser humano nace con dos cabezas, es anormal, hay problema. Dios diseñó el matrimonio y puso al hombre como cabeza de la mujer. Esa es la razón de la sumisión, el hombre como cabeza de la mujer. No es que el hombre debe ser cabeza, es que el hombre es cabeza. Así como la cabeza dirige el cuerpo, el hombre ha sido colocado en una posición de liderazgo para dirigir a su esposa. Mis hermanos, esto se ve desagradable, se ve que no funciona cuando entra el pecado, cuando entra el yo. Pero en el fondo del corazón de las esposas, cuando ellas tienen un marido que cumple con su función y con su rol delante de Dios y en el hogar, la mujer se siente encantada. Esa mujer no va a estar luchando por buscar su posición. Es una mujer que va a cooperar, porque los dos como pareja quieren dar la gloria a Dios. El problema está cuando invertimos los roles. Cuando el hombre no cumple con su rol, ahí comienzan los problemas. El hombre es cabeza del matrimonio.
Cuando el hombre rehúsa ser cabeza, el hombre está violentando lo que Dios tiene establecido para el matrimonio. Un hombre que no quiere tomar su responsabilidad como líder en su hogar está atentando contra su propia naturaleza. Un hombre que no quiere asumir el liderazgo en su hogar no es hombre. Ser hombre no es hablar duro. Ser hombre no es ser un bravucón en el hogar. Ser hombre no es levantar la voz. Ser hombre es ser un líder y ocupar el rol y hacerlo correctamente al cual Dios le ha llamado. Eso es ser hombre. Ser hombre significa dirigir el matrimonio como Dios quiere que usted lo haga. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Miren la comparación, el modelo que la palabra de Dios utiliza en la relación de la cabeza, el hombre como cabeza de la esposa. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Alguna vez nosotros como iglesia nos hemos sentido menos en nuestra relación con Cristo porque Él es la cabeza y nosotros estamos abajo? Porque la cabeza cumple su función correctamente. Cumple su función correctamente. Hombres, cuando ustedes no asumen su rol, están atentando contra la estabilidad de su familia, incluyendo la estabilidad de sus hijos. Cuando usted como hombre no cumple con el rol de ser líder en su hogar, usted está marcando negativamente a sus hijos. Porque usted está marcando de una manera inapropiada la vida de sus hijos. Usted está alterando el patrón establecido por Dios. Cuando un hombre no asume el liderazgo de su hogar como cabeza, está dejando a su hogar sin dirección. Y alguien tiene que asumirlo. Por eso cada día vemos más mujeres tomando decisiones en el hogar. Porque los hombres no quieren cumplir con el rol al cual Dios le ha llamado, de ser líder de su hogar. Todos los hogares son diferentes. Algunos hombres van a ser líderes. Otros están que no terminan de despegar. Creo que la responsabilidad de una mujer sabia es estimular a su esposo a que ocupe el lugar, el rol al cual Dios le ha llamado. No usted como mujer asumir el papel del esposo, sino estimular a su esposo a que cumpla con su rol. Que cumpla con su rol. Cuando el hombre no cumple el papel del líder en el hogar, el resultado para ese hogar es el desastre. Y la mayoría, para no ser radical con el 100%, de los hogares disfuncionales, hogares que se han visto envueltos en divorcio, es porque uno de los dos o los dos no están cumpliendo con el rol al cual Dios le ha llamado. Lo han invertido todo. Uno de los dos se ha desenfocado. Uno de los dos no está cumpliendo con su rol. Y el resultado es el desastre. Esposas deben reconocer y aceptar voluntariamente la autoridad delegada por Dios a su marido. Debemos recordar que someterse es reconocer el orden de autoridad establecido por Dios para el matrimonio. El someterse no denigra a la mujer.
No puede ser posible que un Dios como el que tenemos, santo, 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 perfecto, establezca que la mujer se someta y sea para denigrar a la mujer. Eso es incompatible con la palabra de Dios. Dios ha colocado al hombre en posición de liderazgo para asumir ese reto con amor. Nosotros como iglesia necesitamos tener matrimonios que den gloria a Dios. Un matrimonio que dé gloria a Dios es un matrimonio que está funcionando correctamente. Un matrimonio cristocéntrico. Un matrimonio donde la pareja conoce su función y su rol, lo establecido por Dios. Esta mañana cantábamos, mientras alabamos a Dios, yo quiero ser portador de tu gloria. Cada uno de nosotros queremos ser portador de la gloria de Dios. La manera como el esposo y la esposa son portadores de la gloria de Dios en el matrimonio es cumpliendo con el rol al cual Dios le ha llamado. Si usted no está haciendo lo correcto en el matrimonio, si la esposa no se está sometiendo y usted como hombre no está haciendo cabeza, ustedes no tienen una relación para la gloria de Dios. Y ahí comienza la dificultad de la vida de los dos en todas las direcciones. En todas las direcciones. Entonces, hasta ahora la palabra de Dios ha trabajado en su gran mayoría con las esposas. Esposas, reconocer y aceptar voluntariamente la autoridad delegada por Dios a sus maridos. Quizás hay maridos que se están frotando la mano, pensando, wow, mi esposa necesitaba esto. Yo quiero decirle, maridos, que la lista para ustedes es más fuerte y más larga, tan larga que lo vamos a ver la semana que viene. Que Dios le bendiga.